El deporte fluye y vive en su sangre. Es un luchador. Es Daniel Aceves Villagrán, quien tuvo un padre que se dedicó precisamente a eso, la lucha profesional, Bobby Bonales. Daniel inició a los 13 años su incursión en este tema, la lucha olímpica. A los 14 estaba ya en la lucha greco-romana y posteriormente como juvenil conquistó medallas doradas en campeonatos panamericanos. Llegó 1984 y los Juegos Olímpicos de la ciudad de Los Ángeles. Daniel Aceves representaba a México en la categoría de los 52 kilogramos. El 2 de agosto de ese año olímpico disputaba la medalla de oro con el japonés Atsuji Miyahara. Una polémica decisión arbitral, a pesar de que técnicamente el triunfo era del mexicano, le dio el oro al japonés. Medalla de plata para México en la persona de Daniel Aceves. Premio Nacional del Deporte, Deportista del Siglo en la lucha mexicana, condecoración de oro de la Federación Internacional de Lucha, entre otros reconocimientos. Es, además, doctor en Administración, preside la Asociación de Medallistas Olímpicos de México, además de ocupar importantes cargos públicos, y en la actualidad es director de Prospera, programa de inclusión profesional de la Secretaría de Salud. Hoy, en el estudio de deportes en Claro, Daniel Aceves. Para Claro Sports, Leopoldo de la Rosa. Todo un lujo el contar con la presencia de un buen amigo y un extraordinario deportista, mejor ser humano, Daniel Aceves, quien fuera medalla de plata en Los Ángeles 1984. Daniel, bienvenido, como siempre, qué gusto platicar contigo. Majo, muchas gracias, Aarón, don Leopoldo. Sin duda es para mí un privilegio el compartir esta mesa con ustedes, gente de y para el deporte. Así es, Leopoldo de la Rosa, ¿cómo estás, compañero? Con el gusto. Qué gusto, ¿no? Y aparte entras con bombo y platillo. Pues mira, tiene uno la fascinante experiencia de encontrarse y reencontrarse con amigos cotidianamente. Sí. Hace unos minutos hablaban con un querido amigo que les platicó de fútbol y convocamos y afortunadamente nos aceptó. Y aquí me reencuentro con un hombre que he vivido experiencias notabilísimas desde siempre, porque es un hombre honesto, un hombre carismático, un hombre triunfador. Y en este país lo que hace falta son triunfadores. Y tú lo eres. Y tú proyectas esa imagen. Y sobre todo pensando en el momento que vive el deporte de México, que requiere de ese rasgo característico para saber ganar. ¿Cómo observas? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viviendo en el México actual y su deporte que a ti te gustaría quizá cambiar, Daniel? Yo creo que es importante reconocer que el deporte conforma una energía social y muestra de ello es que cuando abrimos un periódico, cuando accionamos cualquier dispositivo, mayoritariamente nos ubicamos al tema del deporte. El deporte y los deportistas estamos entreverados en todas las clases sociales. No se podría entender la historia de la humanidad sin el deporte. Y sin duda alguna, lo que esto puede aportar a una sociedad como la nuestra tiene que verse de una manera transversal. El deporte con la educación, con la salud, con el desarrollo social, con la economía y con la seguridad pública. Hoy en día tenemos emergencias epidemiológicas por temas de sedentarismo, generando diabetes, sobrepeso, obesidad. Y uno de los factores fundamentales en los que tenemos que concurrir es en provocar que el deporte y la actividad física transformen este rostro. De preguntarte, Daniel, justamente acerca de ese tema, del tema de la salud. Tú estás ahí metido en la Secretaría de Salud. Desde tu trinchera, ¿qué se ha hecho? Porque muchas veces la gente públicamente se ha dicho que no se tiene en materia de deporte social un gran desarrollo, pero tú desde tu trinchera, ¿cómo lo has desarrollado? ¿Qué es lo que has hecho? Aquí es importante porque afortunadamente el doctor José Narro, el comisionado de Protección Social en Salud, Gabriel O'Shea Cuevas, han impulsado en la comunidad Prospera la activación física. En esta comunidad, que antes fue Oportunidades, Progresa o Solidaridad, tenemos a 26 millones de personas y se ha implementado una estrategia integral de atención a la nutrición en donde la actividad física es parte fundamental.
Y esto muchas veces cuando hay una autoevaluación uno puede faltar a la verdad, pero hacemos estudios de carácter científico de impacto y por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Pública ha determinado avances muy importantes en la disminución de la obesidad y el sobrepeso infantil y también en la disminución de la anemia. Es decir, no se puede ver de manera unilateral el tema del deporte o la actividad física, sino que hay que incorporar esto que decías, Majo, el deporte para todos, también en el tema alimentario. Oye, Daniel, hablabas del doctor José Narro Robles, una excelente persona que cuando estuvo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el deporte universitario vivió su esplendor. En este momento es otra historia. Lo mismo puede pasar con el deporte mexicano. Daniel, ¿cómo lo sientes? Una división total, ¿cuál es tu punto de vista? CONADE, CODEME, Comité Olímpico Mexicano, las federaciones, como que está muy revuelto y en este momento como no hay peso en realidad en nuestro deporte. Yo creo que tenemos que aspirar a tener una serie de políticas públicas que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Tenemos deshonrosos primeros lugares a nivel internacional de obesidad y sobrepeso. También hay mediciones ya de carácter científico sobre la falta de activación física. El 64% de la población mexicana no se activa físicamente. Y estos son datos oficiales del INEGI. Es decir, creo que tenemos que impulsar. Uno de los planteamientos que se han venido realizando en las últimas fechas es de que la activación física dependa de la Secretaría de Salud. Es decir, esta transversalidad entre educación y salud no de es la Secretaría fundamental. de Educación Pública. Exactamente, sino de la Secretaría de Salud. Y son aspectos que yo creo que tenemos que ir debatiendo, discutiendo, pero sobre todo formulando políticas públicas que no confundan lo deseable con lo posible. Yo creo que es importante generar una serie de estímulos de carácter social y sobre todo ubicar que la cultura de autocuidado tiene una tasa de retorno de que de cada dólar que se invierte son $50 los que se recuperan en un lapso de 15 años. Hay que recordar que la industria del deporte actualmente es 2% del Producto Interno Bruto a nivel internacional. Es decir, yo creo que hay evidencia, hay argumentos para generar una respuesta que tenga la misma dimensión de la problemática que tenemos hoy en día, sobre todo en el tema de la diabetes y la obesidad. Al año mueren 100,000 personas por diabetes. Es decir, en los primeros 15 años de este siglo murieron más personas por diabetes que en toda la Revolución Mexicana. Tenemos que dar una respuesta proporcional al problema y yo creo que la actividad física y el deporte para todos es fundamental. Hablas de revolución y cada cambios van, cambios vienen, la vida tiene giros. Yo te he llamado, me comunico, platicamos. Cuando la CONADE ha requerido rumbo, de dimensión, estatura, y sobre todo hablo de la moral, la parte que tiene que ver con la capacidad de dirigir. ¿Cuándo vamos a ver a Daniel Aceves? Quizá tendría yo que preguntarle a otra persona esa pregunta, finalmente, este cuestionamiento, al frente de CONADE. Tienes estos rasgos, sabes lo que significa el deporte y te gustaría mucho estar ahí, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que todos nos involucremos en dar un soporte importante a una actividad física y una actividad deportiva en nuestro país, incorporando el deporte paralímpico y todas las expresiones del deporte. Yo creo que más allá de un nombre o fundamentalmente de hablar de tu servidor, tenemos que hablar de programas, de proyectos, indistintamente de quién pueda ser la o el responsable. ¿No existen ahora? Yo creo que lo importante es de que hay un plan nacional de desarrollo, hay un plan sectorial, un plan nacional de educación física, hay un plan de deporte, pero no se ha llevado a cabo. Desafortunadamente la temporalidad que se ha vivido a nivel global ha generado una disminución en los presupuestos sobre el deporte. Y es por eso que tenemos que recargarnos mucho en la iniciativa privada. Pero yo creo que es fundamental. ¿Por qué castigar al deporte? ¿No? ¿Por qué si necesitas reducir presupuestos, se lo quitas precisamente al deporte y fomentas eso, ¿no? El sedentarismo en la sociedad? Yo creo que tenemos que involucrar a toda la sociedad, el sector privado, conformar un consejo consultivo del sector privado para el deporte y la cultura física y generar estas políticas públicas con programas específicos. Y es por eso que dentro del marco en donde siempre ha habido una conversación con gente del deporte como ustedes, tiene que visualizarse un programa que dure por lo menos 20 años.
Creo que ocurrencias de carácter trienal o sexenal no van a dar una respuesta Que lo hemos importante visto, en este caso. no funciona, no hay continuidad en esos programas. Exactamente, yo creo que es trascendental que busquemos la generación de estas políticas públicas con base en una experiencia y sin necesidad de copiar modelos extranjeros. Vivimos una realidad en México, tenemos diferentes regiones, pero sobre todo debemos de generar una serie de estímulos para que los niños, jóvenes y población abierta puedan acceder al deporte y la cultura Daniel, física. una de las partes que pueden acceder los jóvenes, por supuesto, es mirar hacia el frente, mirar hacia los que ya están hechos, a estos atletas maravillosos que tenemos en México. Pero estos atletas maravillosos en estos momentos viven en ese ambiente en el cual no se sienten cómodos, algunos levantan la mano, hay quejas. Hace poco hubo un evento, por supuesto, en donde se escucharon esos alaridos de por favor cambien algo. Tú estuviste a 2 de estar ahí cambiando las cosas. ¿Tú qué harías para volver a generar este ambiente propicio, este ambiente sano justamente entre los atletas mexicanos para que sigan desarrollándose y atraigan a esos niños, a esos jóvenes que tanto queremos que salgan del sedentarismo? Yo creo que podemos y estamos generando a través de los medallistas olímpicos mexicanos un pacto por el deporte y la cultura física. Creo que un parteaguas se dio en Río 2016. Hubo posteriormente reuniones de carácter político de alto nivel con el presidente de la República para venir los temas del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y en esos términos tenemos que replantearnos que ya estamos iniciando otro ciclo olímpico, que tiene como puntos culminantes los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia en el 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires también en el 18, los Juegos Panamericanos de Lima, Perú en el 19 y Tokio 2020. Entonces yo creo que los medios de comunicación, los actores sociales, las universidades, pero fundamentalmente la comunidad deportiva tenemos que hacer un replanteamiento y un pacto por el deporte, más allá de temas político-electorales. Claro, fíjate, en este momento nos informan que Estados Unidos, Canadá, México acuerdan renegociar el Tratado de Libre Comercio, que es una noticia fundamental. Leía yo algunas de tus colaboraciones importantes en la prensa recientemente. ¿No tendremos que encontrar también coincidencias con otras naciones para trabajar? Lo hemos hecho con, por ejemplo, Cuba se hizo entre intercambio de entrenadores, cosas por el estilo. ¿Qué habría que hacer en ese sentido? Porque son muchos años, desde el 68 se van a cumplir 50. Exactamente. De nuestra mejor actuación olímpica. Exacto. Hasta esta fecha, Daniel. Yo creo que hay una serie de modelos exitosos de países que son mucho más parecidos al nuestro, como el caso de Colombia, en donde han destinado los recursos de sus pronósticos deportivos para el deporte de manera íntegra. Es decir, no hay una erogación adicional por parte del Estado colombiano, sino son esos pronósticos. Y el caso español. Para Barcelona 92 sí. Es fundamental, Aarón, una vez lo platicamos. En México 68 España ganó 2 medallas y en Barcelona 92 ganó 27. Distribuyeron los deportes más importantes a la iniciativa privada y a sus grandes transnacionales y otorgaron el financiamiento a través de estímulos fiscales a este tipo de grandes empresas y desarrollaron los deportes. Hoy en día España es un país que gana en promedio 20 medallas en Juegos Olímpicos, gana un sinnúmero de medallas en Juegos Paralímpicos y ya también participa exitosamente en los Juegos de Invierno. Y son campeones mundiales en muchas especialidades. En muchas especialidades y con la mitad de la población de nosotros. Entonces yo creo que es importante ubicar dentro de un término de experiencias comparadas qué es lo que nos funciona a los mexicanos, pero creo que es importante, reitero, un gran pacto por el deporte y por la cultura física. No vamos un poquito atrasados, ya viene arrancando el ciclo olímpico, ¿no? A eso me refiero. Ahorita hay campeonatos mundiales, los atletas se están preparando, pero como bien lo mencionabas, ya los centroamericanos, panamericanos y otra vez los olímpicos, como para poder tener mejores resultados. Sí, yo creo que hemos perdido tiempo en discusiones internas, en diferendos que han estado exhibidos ante la opinión pública y ante los medios de comunicación, pero creo que nunca es tarde. México tiene un gran potencial y fundamentalmente su niñez, su juventud requieren y merecen éxitos que promocionen al país allende las fronteras, pero sobre todo internamente. Creo que las problemáticas y el grado de conflicto internacional se da en muchos órdenes, pero creo que las potencialidades como país, el 11º más poblado del mundo, una de las primeras 14 economías, el 14º más extenso del mundo y con una gran
gran tradición, una gran biodiversidad y una gran riqueza multicultural merecen un mejor deporte. Sin duda. Tú al frente de la Asociación de Medallistas Olímpicos, y ya que hablábamos justamente de este nuevo ciclo olímpico, ¿cómo ves a nuestros atletas, no solamente los consagrados, sino estos jóvenes que vienen, por supuesto, remando para poder entrar a estos torneos, estos campeonatos y el poder dirigirse a Tokio 2020? ¿Cómo ves a toda esta camada de deportistas mexicanos rumbo al nuevo ciclo olímpico? Majo, yo creo que hay una gran potencialidad. Alguna vez también, afortunadamente lo comentaba contigo, el gran patrocinador del deporte no son los bancos ni los gobiernos, son los padres de familia. De verdad hay que reconocerles que todos aquellos padres de familia que tienen una posibilidad de carácter socioeconómica le aportan al deporte y al deporte de sus hijos. Y son ellos los que han estado conformando campeones, pero no son parte ni producto de un sistema previamente establecido. Entonces, yo creo que la potencialidad en México está vigente. Necesitamos replantear los presupuestos, los alcances y los acuerdos en todos sus niveles, porque el deporte también son los institutos del deporte de todas las entidades federativas. Necesitamos escuelas técnico-deportivas a nivel municipal, necesitamos un sistema nacional de entrenadores, un sistema nacional de activación física, es decir, darle orden y por lo menos tener un censo de las instalaciones deportivas que tenemos en México. Es decir, hay muchas tareas, pero yo creo que grandes posibilidades. Tenemos 10 segundos antes de que ya sabes, la producción siempre está atenta al reloj y lo hace muy bien, por cierto. La lucha en México. Afortunadamente se está replanteando. Hubo un cambio en la federación, ahora Guillermo Gutiérrez es el que dirige este deporte, un olímpico mexicano en 2 ocasiones. Sí. Va a participar México el 2 de mayo en los Panamericanos, ya tuvo un representante olímpico después de no haberlo tenido en 2 Juegos Olímpicos, y creo que es una de las disciplinas que pueden dar muchas sorpresas y muchas medallas a nivel centro y panamericano. Pues Daniel, yo quiero agradecerte y obviamente a nombre de todo el equipo, siempre tu transparencia, tu claridad y la puntualidad de tus comentarios. No te enganchas con nadie, sigues trabajando para llegar. Para quitarse las llaves, ¿verdad? No es bien hábil, le quiero aplicar una y no se deja. Muchas gracias. Y siempre las has evadido muy bien. Muchas gracias. Cero conflictos y eso es importante, ¿no? Es ir hacia el frente y ver por nuestro deporte. Gracias. Aaron, muchas gracias. Marco, un privilegio. Tu Don casa, Leopoldo, Claro muchas Sports. gracias. Muchas gracias. En serio. Que no sea la última. No, estamos a las órdenes. Muy bien. Doctor Leopoldo de la Rosa, mil Un gusto gracias. siempre estar con ustedes. Siempre, por supuesto, para nosotros también. Y a ustedes en